Que nada, queremos agradecer a la doctora Tarditi por su inmediata predisposición e interés en participar en este proyecto. La doctora Aida Tarditi, como todo el mundo conoce, es una penalista destacada tanto en el ámbito del Poder Judicial de Córdoba como en distintos y variados espacios académicos. Su labor jurídica ha superado ampliamente los límites provinciales. La doctora Tarditi egresó de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1979, recibiendo el premio Universidad de su promoción. Además, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y su tesis fue calificada como sobresaliente con mención de publicación. Su trabajo se tituló Antijuricidad y Justificación, Conflictos y Consensos sobre Cuestiones Generales. Su director fue el profesor Jorge de la Rúa y los miembros del tribunal evaluador nada menos que Ricardo Caracciolo, Víctor Reinaldi y Eugenio Zaffaroni. Hizo su carrera docente en la Universidad Nacional de Córdoba y es desde el año 1998 profesora adjunta por concurso en la Cátedra A de Derecho Penal 1. También es docente de posgrado en otros niveles, integró distintos comités académicos, fue consejera de tesis, Tribunal de Admisión de Proyectos de Tesis y Tribunal Evaluador de Tesis de Carrera de Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales. Además, es miembro titular del Instituto de Ciencias Penales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. La doctora Tarditi ingresó al Poder Judicial de esta provincia en el año 1975, ocupando los cargos de empleada, secretaria y jueza correccional. Y desde el año 1995 es vocal del Tribunal Superior de Justicia e integra la Sala Penal, ocupando la presidencia del cuerpo en diversas ocasiones. Posee vastísimas publicaciones, entre las que se destacan Derecho Penal Parte General, en coautoría con el doctor Jorge de la Rúa, y Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, en coautoría con el doctor Caferata Nores. Hecha esta brevísima reseña, vamos a charlar unos minutos con nuestra primera invitada, aclarando que esta actividad está íntimamente vinculada con el artículo que se publica en forma simultánea por esta editorial, redactado por la doctora Tarditi y titulado 120 años, un caso resuelto según concepciones patriarcales en la salud mental y el derecho. Al texto, igual que al fallo, puede accederse a través de un hipervínculo que los conecta. Este proyecto se basa en indagar en los nuevos paradigmas del derecho penal a través de la jurisprudencia y es llevado adelante de manera conjunta entre el doctor José Peralta y quien les habla. Siguiendo con ese objetivo, se puso a disposición de la doctora Tarditi un fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 1908, la causa criminal contra Fermina Díaz de Jiménez por homicidio. El hecho había ocurrido en el año 1904. Con esto terminamos la presentación y vamos a dejar que el contenido sea apreciado por quien desee acceder a través del link. Doctora Tarditi, cuéntenos cuál fue la primera impresión que le generó la lectura del fallo comentado. Bueno, realmente agradezco, digamos, este reportaje y que me hayan invitado a una idea a colaborar en un proyecto tan creativo. La verdad que cuando llegó el fallo me interesó mucho y me sorprendió. Primero yo pensaba que, bueno, me iba a ser sencillo trabajar ese tema porque hoy en día se presentara esa situación podría ser resuelta de otra forma y que yo me iba a acotar nada más a la mirada del derecho penal sobre ese hecho, pero desde el punto de vista de la justificación o no. Pero me sorprendió, digamos, la concepción en materia de salud y la impronta criminológica que domina el fallo, ¿cierto? Eh, los que Me remontaba a las épocas de estudio del derecho penal, que uno veía el positivismo, la criminología del hombroso, como algo de allá del pasado, pero nunca así puesto como en este caso en un fallo. Eso te digo, me sorprendió y me interesó muchísimo. ¿Cómo? Y me sorprendió que todavía esos paradigmas, mientras que en el ámbito jurídico habían sido dejados de lado, uno podría decir, nunca lograron ser ley. En el caso de Argentina, los proyectos positivistas nunca lograron salir como ley. Finalmente tampoco dominaron las cátedras universitarias, por lo menos en Córdoba, fueron combatidos por Sebastián Soler, digamos exitosamente la impronta del positivismo criminológico en la Universidad de Córdoba.
no tengo conocimiento que haya habido fallos a esa época con esa impronta, pero en el ámbito de la salud mental, esas ideologías existieron muchos años después y eso me sorprendió. Em, Tuvimos en cuenta con José un fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, un voto suyo. En el caso López, Anita Quirina y otros, por supuesto autor de homicidio calificado por el vínculo. Y allí encontramos algunas semejanzas importantes con el caso, con este antiguo caso que usted comentó. Especialmente eh, el tema de considerar a la mujer víctima como una buena mujer o como ciertos paradigmas que hoy están superados. ¿Usted cree que se puede establecer algún vínculo entre lo que se resolvió en ese momento y lo que se resolvió antiguamente por la Corte? Y sí, y nos muestra cómo cómo los estereotipos sobreviven, digamos, a pesar del tiempo, a pesar de los cientos, de los más de 100 años, todavía sigue siendo fuerte, cómo impregna y distorsiona y realmente sesga la mirada para resolver. Si Fermina hubiera sido una mujer de otras características, no hubiera sido tratada de la forma prejuiciosa y estereotipada. Y lo mismo Anita López Quirina, que no era lo que se dice una buena víctima, porque a los ojos de los vecinos, que eran los que declararon, era una mujer que gritaba, borracha, que tenía también problemas de violencia. Entonces, eso sesgó la mirada también del tribunal acerca de las pruebas. Impidió ver otras pruebas por esa visión, en cierto modo estereotipada sobre esta mujer, a quien los vecinos nunca iban a ver como víctima, porque generalmente la visión estereotipada hace pensar en la víctima como alguien sumisa y no como alguien aguerrida. Sí. Mm. Em, es cierto. Inclusive en una parte establecen como pauta que el Ministerio Público Fiscal debería ser el encargado de demostrar que no existe una situación de violencia con respecto a la mujer y no que sea ella la que tenga que estar demostrando este, que se encontraba en una situación de violencia de Sí, género. este tema de la distribución de las cargas probatorias es muy interesante de acuerdo a un sistema acusatorio, de acuerdo a un sistema acusatorio adversarial que tiene que probar el Ministerio Público y si la defensa tiene o no cargas de prueba. Eso es un tema siempre interesante. Uno dice, bueno, el Ministerio Público tiene que probar la existencia del hecho, la tipicidad, pero si la defensa alega una situación como en el caso de López, una situación de legítima defensa o que ha recibido una agresión, tiene que probar ella la existencia de esa agresión. Y esa agresión, esa situación, tiene que ser probada con igual que tiene que probar el fiscal para la condena. Bueno, esos son todos los temas que suscitan estas situaciones en general. Y en los casos en particular, como en este, también directamente la versión de la imputada no fue escuchada. Eso es lo que pasó. Que eso un poco es como decir, no llamativo, porque un excelente tribunal, pero esa versión era como que no contaba la necesidad de que sea refutada por las pruebas. No necesariamente que todo lo que diga la imputada tiene que ser creíble
o que eso es así, porque Claro, tampoco es esa situación. perfecto. Bien. Eh, ¿Usted cree que existe como una línea en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los máximos tribunales provinciales que siga un camino similar a este que estamos hablando? Bueno, para mí, por ejemplo, fue muy importante el fallo Leiva de la Corte. Y hay que pensar que ese fallo fue litigado por un abogado de Córdoba que lo llevó a la Corte. Si uno lee el fallo originario de Catamarca, es impactante, porque Leiva en definitiva se decía, ¿por qué no se fue? ¿Por qué no se fue de la casa? Digamos, Claro. en ese conflicto se tuvo que ir. Bueno, uno diría qué barbaridad, ¿cierto? Pero eso qué barbaridad lo decimos ahora, porque tampoco las cosas se veían tan claras, que también eso siempre hay que pensar. Y cuando fue fallado Leiva, no existía digamos, los fallos, los precedentes, las producciones científicas que tenemos ahora, donde diríamos, oh, no, de ninguna manera. Y hay que pensar que ese tema de que las personas pueden rehusar a un conflicto e irse, forma parte de la literatura tradicional de la legítima defensa. Claro. Si la persona tiene una opción, digamos, de no aceptar, de irse, bueno, debería preferir, aunque no una obligación de huida, pero si pudiera haberse ido, aunque no estaba obligada, ¿por qué, digamos, tomar el cuchillo y clavárselo, en ese momento? Bueno, abusando ya de su paciencia, una última pregunta. Eh, este cambio de paradigma que implicó la incorporación paulatina de la perspectiva de género en el derecho penal y que luego se extendió en casi todos sus ámbitos, ¿usted cree que podría estar produciéndose en otros tipos penales? Por ejemplo, vinculados a la violencia sexual, a la trata de personas, al tráfico de estupefacientes. No tengo duda que esos son campos que hay que seguir elaborando, producciones científicas, discusiones y fallos con perspectiva de género. Problemas como el consentimiento, visto con perspectiva de género, y un tratamiento imprescindible. Pero también tenemos, por ejemplo, los delitos de corrupción, el delito de corrupción donde también hay que pensar en que hay una forma de corrupción que no está, sobre las cuales hay distintos movimientos de mujeres, por ejemplo, la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, también Transparencia Internacional, que abogan por la tipificación de la sextorsión. No la sextorsión en el sentido que a veces se la utiliza, digamos, de exposición o de obtener más fotografías o más material audiovisual de una persona bajo coacción, sino la extorsión como el funcionario que requiere lo que mal llamado favor sexual para dar algo a lo que está o no está obligado a dar. Digamos que esa forma de corrupción tiene una perspectiva de género y que es muy difícil, así como está, considerarla, desde luego no, así como está, difícilmente puede ser incluida en el cohecho que nosotros tenemos, y donde se nos presentaría el problema de la punibilidad de la mujer, que no, digamos, de ninguna manera uno, digamos, es todo lo contrario, una persona que está obligada por un contexto de violencia institucional, en la cual para obtener a veces los que son los derechos económicos sociales, los DESCA, son obligadas a tener contacto sexual para obtener un servicio, a lo mejor un subsidio, un plan, etcétera, y que ocupa, digamos, un porcentaje de casos alto en la región.